Nicholas August Otto nació el 14 de junio de 1832 en Holzhausen, Alemania. En su juventud era representante de un negocio de comestibles. En sus viajes conoció el motor de combustión interna construido en París por el expatriado belga Jean-Joseph Etienne. En 1860, Lenoir logra crear un motor con un cilindro de doble acción que funcionaba con gas de alumbrado. Con una eficiencia de 4%, su máquina de 18 litros de cilindrada era capaz de producir tan solo 2 caballos de potencia. Al probar una réplica del motor de Lenoir en 1861, Otto se dio cuenta de los efectos de la compresión sobre la carga de combustible y en 1862 intentó producir un nuevo motor capaz de mejorar la pobre eficacia, traducida en un elevado consumo de gas que a su vez requería una gran cantidad de agua para refrigerar la máquina. Y la escasa fiabilidad del motor de Lenoir, en parte provocada por su rudimentario sistema eléctrico de ignición, intentó crear un motor que comprimiera la mezcla de combustible antes de la ignición, pero no lo logró. En este primer intento, el motor, tras unos pocos minutos de funcionamiento, acaba explotando. Otros ingenieros también estaban tratando de resolver el problema sin éxito. En 1864, Otto y Eugene fundaron la primera empresa de producción de motores de combustión interna, INEA Otto en Siena. Otto y compañía logró crear un exitoso motor atmosférico ese mismo año. En 1876, Otto y Lange lograron crear un primer motor de combustión interna que comprimía la mezcla de combustible antes de la combustión, logrando una eficiencia mucho mayor que cualquier motor creado hasta el momento. Motor atmosférico. De acuerdo a Wayback Machine, la primera versión del motor atmosférico utilizaba un diseño dispuesto sobre una columna vertical estriada. Según el diseño de Ewan Langan, el motor atmosférico convertía el movimiento de expansión de la carrera del cilindro en un movimiento rotatorio a través de un sistema de piñón y cremallera. La relación de expansión de este motor era mucho más efectiva que la del motor de Lenoir de 1860 y daba al motor su eficiencia superior. El motor de Lenoir era un motor que quemaba combustible sin comprimir la mezcla aire-combustible. El motor atmosférico Otto Langan funcionaba con una eficiencia del 12% y producía 0.37 kW a 80 rpm. En competición en la Exposición Universal de París en 1867 superó fácilmente la eficacia del motor de Lenoir, ganando la medalla de oro y facilitando así la producción. Y las ventas financiaron la investigación adicional de Wayback, según Wayback Machine. La primera versión utilizaba un bastidor para estabilizar la máquina, del que se prescindió muy pronto en cuanto el diseño fue simplificado. Los motores posteriores también prescindieron de la columna estriada. El motor atmosférico utilizaba un sistema de ignición de llama a gas y se fabricaba con potencias comprendidas entre 0.19 a 2.24 kW. A pesar de todo su éxito comercial con la producción de 634 motores al año, en 1875 y 1878, el motor de Otto y Langan había llevado a un punto muerto técnico. Producía tan solo 2.2 kW y sin embargo requería un espacio libre entre 3 y 4 metros para poder operar. En 1882, después de producir 2.649 unidades, se interrumpió la producción de motores atmosféricos. Motor de ciclo Otto. Retomando de Wayback Machine, después de 14 años de investigación y desarrollo, Otto logró crear el motor de combustión interna de carga comprimida el 9 de mayo de 1876. Encontró una manera de confinar la mezcla de combustible en el cilindro para que se quemara de forma progresiva, en oposición a la explosiva. Definió esta situación como una carga estratificada.
Esto dio lugar a la combustión controlada y a un empuje más prolongado del pistón en el cilindro, evitando la explosión incontrolada que destruía todos los motores probados previamente. El combustible seguía siendo gas de alumbrado, al igual que Leonard y sus propios motores atmosféricos habían usado. Este motor, que utilizaba 4 fases para generar potencia mecánica, pasó a ser conocido como motor de ciclo Otto. El sistema del mismo, que venía probando infructuosamente desde 1862, requirió 14 años de perfeccionamiento hasta completar su desarrollo. Otto volvió su atención al ciclo de 4 tiempos, en gran parte debido a los esfuerzos de Frank Rins y Hermann Schön, incorporado a la compañía por Gottlieb Daimler. Este motor, y no es el motor atmosférico de Otto y Langen al que se refería el ciclo de Otto, fue el primer motor comercial exitoso en usar la compresión en el interior del cilindro. El motor de Rins-Schön apareció en el otoño de 1876 y tuvo éxito inmediatamente. En los 14 años previos de desarrollo de las potencias del motor de Otto nunca se excedió a los 0.2 kW. Pocos años después, los motores Otto más potentes superaban 1000 CV. Conforme a Wayback Machine, el motor de ciclo de Otto se adaptó finalmente para funcionar con enzima de gasolina y diversos gases durante la Segunda Guerra Mundial. Los motores de Otto llegaron a funcionar con más de 60 combustibles diversos, tales como gas de madera, gases derivados del carbón, propano, hidrógeno, benceno y muchos más, aunque siempre limitado al combustible ligero. Un desarrollo posterior de este motor, el conocido motor de diésel, puede quemar combustibles pesados y aceite. En 1886, la oficina alemana de patentes anuló la patente Deutz, que habría estado vigente hasta 1891 debido al descubrimiento de una patente anterior para un motor de 4 tiempos presentada por el francés Alphonse Bell de Rocha. Deutz no pudo demostrar que su sistema de inducción de carga estratificada era diferente al descrito en la patente de Rocha y perdió el monopolio de una de sus 25 patentes. Hacia 1889, más de 50 empresas fabricaban motores de diseño Otto. Funcionamiento del ciclo Otto. Existen 2 tipos de motores que se rigen por el ciclo Otto: máquinas de combustión interna de 4 tiempos y máquinas de 2 tiempos. En la mayoría de las máquinas de encendido por chispa de émbolo ejecuta 4 tiempos completos, 2 ciclos mecánicos dentro del cilindro, y el cigüeñal completa 2 revoluciones por cada ciclo termodinámico. El ciclo de Otto de 4 tiempos, 2 vueltas de cigüeñal. En el ciclo de Otto de 4 tiempos se define el ciclo ideal de Otto, que plantea muchos supuestos que difieren al ciclo real de Otto. Las principales diferencias del motor Otto real y el ideal aparecen en ilustración 2 y ilustración 3, que en realidad el ciclo ideal no ocurre y hay muchas pérdidas asociadas con cada proceso para un ciclo real. La forma del diagrama PV es similar al ideal, pero el área de trabajo encerrada en el diagrama PV siempre es menor que el valor ideal. El ciclo de 4 tiempos consta de 4 procesos. El primero es la carrera de compresión, el segundo es la carrera de expansión o de potencia, el tercero la carrera de escape y el cuarto la carrera de admisión. Esto lo podemos ver en ilustración 1. Según Connor 2020, el ciclo ideal de Otto se basa en los siguientes supuestos: ciclo cerrado, adición de calor instantáneo sin transferencia de calor, es decir, adiabático; combustión completa, sin trabajo de bombeo, sin pérdida por purga, sin pérdida por golpe, sin pérdida por fricción. Estos supuestos y pérdidas simplificadores conducen al hecho de que el área cerrada, es decir, el trabajo, del diagrama presión-volumen para un motor real es significativamente menor que el área de trabajo encerrada en el diagrama presión-volumen del ciclo ideal. En otras palabras, el ciclo ideal del motor sobreestimará el trabajo neto, y si los motores funcionan a la misma velocidad, una mayor potencia producida por el motor real en aproximadamente un 20%. Ciclo real de Otto.
La descripción de los procesos del ciclo real de Otto es la siguiente. Inicialmente, tanto la válvula de admisión como la de escape están cerradas y el émbolo se encuentra en su posición más baja, el cual es el punto muerto inferior. Durante la carrera de compresión, el émbolo se mueve hacia arriba y comprime la mezcla de aire y combustible. Un poco antes de que el émbolo alcance su posición más alta, el cual es el punto muerto superior, la bujía produce una chispa y la mezcla se enciende, con lo cual aumenta la presión y la temperatura del sistema. Los gases de alta presión impulsan el émbolo hacia abajo, el cual a su vez obliga a rotar al cigüeñal, lo que produce una salida de trabajo útil durante la carrera de expansión o carrera de potencia. Al final de esta carrera, el émbolo se encuentra en una posición más baja, el cual es la terminación del primer ciclo mecánico, y el cilindro se llena con los productos de la combustión. Después, el émbolo se mueve hacia arriba una vez más y evacúa los gases de escape por la válvula de escape. Esto se considera la carrera de escape, para descender por segunda vez trayendo una mezcla fresca de aire y de combustible a través de la válvula de admisión. Esta es la carrera de admisión. Observe que la presión en el cilindro está un poco arriba del valor atmosférico durante la carrera de escape y un poco abajo durante la carrera de admisión. Eso se observa en este gráfico. Ciclo de Otto de dos tiempos, una vuelta de cigüeñal. En las máquinas de dos tiempos, las 4 funciones descritas anteriormente se ejecutan solo en dos tiempos. La primera es carrera de expansión o de potencia y la segunda carrera de compresión. En estas máquinas, el cárter se sella y el movimiento hacia afuera del émbolo se emplea para presurizar ligeramente la mezcla de aire y combustible en el cárter, como se demuestra en la siguiente ilustración. Además, las válvulas de admisión y de escape se sustituyen por abertura en la porción inferior de la pared del cilindro. Durante la última parte de la carrera de potencia, el émbolo descubre primero el puerto de escape, permitiendo que los gases de escape sean parcialmente expelidos. Entonces se abre el puerto de admisión, permitiendo que la mezcla fresca de aire y combustible se precipite en el interior e impulse la mayor parte de los gases de escape restantes hacia afuera del cilindro. Esta mezcla se conoce entonces comprimida cuando el émbolo se mueve hacia arriba durante la carrera de compresión y se enciende subsecuentemente mediante una bujía. Las máquinas de dos tiempos son generalmente menos eficientes que sus contrapartes de 4 tiempos, debido a la expulsión incompleta de los gases de escape y la expulsión parcial de la mezcla fresca de aire y combustible con los gases de escape. Sin embargo, son más sencillas y económicas y tienen altas relaciones entre potencia y peso, así como entre potencia y volumen, lo cual las hace más adecuadas en aplicaciones que requieren tamaño y peso pequeños, como motocicletas, sierras de cadena y podadoras de pasto. Análisis termodinámico de los ciclos de 4 y 2 tiempos. El análisis termodinámico de los ciclos reales de 4 y 2 tiempos antes descrito no es una tarea simple. Sin embargo, el análisis puede simplificarse de manera significativa si se utilizan las suposiciones de aire estándar, ya que el ciclo que resulta y que es parecido a las condiciones de operación reales es el ciclo de Otto ideal, el cual se compone de 4 procesos reversibles internamente, del 1 al 2, o sea, del punto 1 al punto 2, como se observa en la gráfica, es la compresión isentrópica. Del punto 2 al 3 es adición de calor a volumen constante. Del punto 3 al 4 es la expansión isentrópica y del punto 4 al 1 es el rechazo de calor a volumen constante. El ciclo de Otto se ejecuta en un sistema cerrado sin tomar en cuenta los cambios en la energía cinética y potencial. El balance de energía para cualquiera de los procesos se expresa de la siguiente manera. La transferencia de calor de entrada menos la transferencia de calor de salida más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida es igual a la diferencia o al cambio de energía interna. No hay trabajo involucrado durante los procesos de transferencia de calor porque ambos toman lugar a volumen constante. Por lo tanto, la transferencia de calor hacia y desde el fluido de trabajo puede expresarse como la transferencia de calor de entrada es la diferencia del punto 3 de energía interna menos la energía interna del punto 2,
o esto se puede decir que es equivalente a la capacidad calorífica volumen constante multiplicado por la diferencia de temperatura del punto 3 menos el punto 2. Asimismo, la transferencia de calor de salida es la diferencia de las energías internas del punto 4 menos el punto 1, o equivale a decir a la capacidad calorífica a volumen constante multiplicado por la diferencia de temperatura del punto 4 menos el punto 1. Entonces, a partir de esto se puede obtener la eficiencia térmica del ciclo de Otto ideal, que está supuesto para el aire estándar frío, el cual es la eficiencia térmica para el ciclo de Otto ideal equivale a 1 menos 1 sobre R elevado a la K menos 1, donde R es la relación de compresión y K es la relación de calor específico. R con la relación de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo, y la relación de calor específico está dado por la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica sobre volumen constante. La ecuación anterior sobre la eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal bajo las suposiciones de aire estándar frío depende de la relación de compresión de la máquina y de la relación de calor específico al fluido de trabajo. La eficiencia térmica del ciclo de Otto ideal aumenta tanto con la relación de compresión como con la relación de calor específico. Esto también es cierto para las máquinas de combustión internas reales de encendido por chispa. Una gráfica de la eficiencia térmica contra la relación de compresión se presenta en la siguiente ilustración. Para cuando K vale 1.4, el cual es el valor de la relación de calor específico al aire a temperatura ambiente, para una relación de compresión dada, la eficiencia térmica de una máquina real de encendido por chispa será menor que la de un ciclo de Otto ideal, debido a irreversibilidades como la fricción y a otros factores como la combustión incompleta. En la ilustración es posible ver que la curva de la eficiencia térmica está más inclinada a relaciones de compresión bajas, pero esta se nivela a partir de un valor de relación de compresión aproximadamente de 8. Por consiguiente, el aumento de eficiencia térmica con la relación de compresión no es tan pronunciado en relaciones de compresión elevadas. Asimismo, cuando se emplean altas relaciones de compresión, la temperatura de mezcla de aire y combustible se eleva por encima de la temperatura de autoencendido de combustible. Esta temperatura es a la que el combustible se enciende sin ayuda de una chispa durante el proceso de combustión, con lo que causa un temprano y rápido quemado del combustible en algún punto o puntos delanteros de la frente de la flama, seguido por una combustión de casi instantánea del gas remanente. Este encendido prematuro de combustible denominado autoencendido produce un ruido audible que recibe el nombre de golpeteo del motor o cascabeleo. El autoencendido en las máquinas de encendido por chispa no puede tolerarse debido a que perjudica el desempeño o puede dañar la máquina. El requerimiento de que el autoencendido no debe permitirse impone un límite superior en las relaciones de compresión que pueden usarse en las máquinas de combustión interna y de encendido por chispa. El segundo parámetro que afecta a la eficiencia térmica de un ciclo ideal de Otto es la relación de calor específicos K. Para una relación de compresión dada, un ciclo de Otto ideal que emplea un gas monoatómico, ya sea argón o helio, cuya relación de capacidades caloríficas es igual a 1.667, como fluido de trabajo tendrá la eficiencia térmica más alta. Las relaciones de calor específicos K y por lo tanto la eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal disminuye cuando las moléculas del fluido de trabajo son más grandes. A temperatura ambiente, este valor
Utilidad del ciclo de Otto. Los motores de Otto fueron equipados con diversos diseños de mecanismos para producir chispas eléctricas, que permitieron sustituir el primitivo sistema de ignición por tubo caliente. De hecho, es uno de los primeros motores en utilizar una bujía, un conocido dispositivo que produce una pequeña chispa eléctrica suficiente para encender la carga de combustible. En los primeros diseños, el mecanismo constaba de un brazo de disparo pivotante que empujaba brevemente la palanca de un interruptor mediante una pulsación rápida. A continuación, se liberaba la palanca que volvía a su posición original gracias a un resorte, lista para el siguiente ciclo. Este sistema requiere una batería eléctrica externa, una bobina y un sistema de carga eléctrico conceptualmente similar al de los motores de un automóvil moderno. Asimismo, para los motores de dos tiempos generalmente se encuentra su mayor campo de aplicación en las pequeñas potencias, como motocicletas, máquinas manuales a gasolina, estos pueden ser sopladores, fumigadoras, motosierras, etc. Y en los pequeños motores de aeromodelismo y similares. Para los motores de 4 tiempos se encuentra la aplicación en el transporte vehicular de máquinas ligeras, como motocompresor. Ahí están los motocompresores, las motobombas y pequeños grupos electrógenos. El motor ciclo de Otto tiene diversidad en el área automotriz de vehículos ligeros, donde Nikolaus Otto creó 25 patentes. Ciclo de diésel. Historia del ciclo de diésel y aspectos generales. El motor diésel fue inventado en 1893 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, empleado de la firma MAN, que por aquellos años ya estaba en la producción de motores y vehículos de carga de rango pesado. Rudolf Diesel estudiaba los motores de alto rendimiento térmico, con el uso de combustibles alternativos en los motores de combustión interna para reemplazar a los viejos motores de vapor que eran poco eficientes, muy pesados y costosos. Su invento le costó muy caro, sufrió un accidente que le provocó lesiones a él y a sus colaboradores, y que casi le costó la vida a causa de la explosión de uno de sus motores experimentales. Durante años, Diesel trabajó para poder utilizar otros combustibles diferentes a la gasolina, basados en los principios de los motores de compresión sin ignición por chispa, cuyos orígenes se remontan a la máquina de vapor y que poseen una mayor prestación. Así fue como en 1897 MAN produjo el primer motor conforme a los estudios de Rudolf Diesel, encontrando para su funcionamiento un combustible poco volátil que por aquellos años era muy utilizado, el llamado aceite liviano, más conocido como fuel oil, que se utilizaba para alumbrar las lámparas de la calle. El ciclo diésel es el ciclo ideal para máquinas reciprocantes Econ. Es muy similar al motor. La diferencia principal está en el método de inicio de la combustión. En los motores de encendido por chispa, conocido también como motores de gasolina, la mezcla de aire y combustible se comprime hasta una temperatura inferior a la temperatura de autoencendido del combustible, y el proceso de combustión se inicia al encender una bujía. En los motores Econ, también conocidos como motores diésel, el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible, y la combustión inicia al contacto, cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente. Por lo tanto, en los motores diésel, la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector de combustible, que a continuación se presenta en las imágenes. En los motores de gasolina, una mezcla de aire y combustible se comprime durante la carrera de compresión, mientras que las relaciones de compresión están limitadas por el comienzo del autoencendido o el golpeteo del motor. En los motores de diésel solamente el aire se comprime durante la carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendido. Por lo tanto, los motores diésel pueden ser diseñados para operar a relaciones de compresión mucho más altas, generalmente entre 12 y 24. No tener el problema de autoencendido conlleva otro beneficio. Muchos de los exigentes requerimientos impuestos a la gasolina pueden ser eliminados, de manera que los combustibles menos refinados
y por lo tanto menos costosos pueden utilizarse en los motores diésel. Funcionamiento del ciclo de diésel. Al igual que el ciclo de Otto, existen dos tipos de motores que se rigen por el ciclo de diésel: máquinas de combustión interna de 4 tiempos y máquinas de 2 tiempos. Asimismo, las etapas del ciclo termodinámico de Otto son las mismas a las de diésel, exceptuando una, explicando mejor el proceso del ciclo de diésel ideal, que es la mejor forma de explicar y analizar los ciclos. El proceso de inyección de combustible en los motores diésel empieza cuando el émbolo se aproxima al PMS y continúa durante la primera parte de la carrera de potencia. Por lo tanto, en estos motores el proceso de combustión sucede durante un periodo más largo. Debido a esta mayor duración, el proceso de combustión en el ciclo diésel ideal se obtiene como un proceso de adición de valor a presión constante. De hecho, este es el único proceso donde los ciclos de Otto y diésel difieren. Los 3 procesos restantes son los mismos para ambos ciclos ideales. Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos de ciclo de diésel de 4 tiempos son de 1 a 2 compresión isentrópica, de 2 a 3 adición de calor a presión constante, de 3 a 4 tenemos expansión isentrópica, siguiendo la ilustración. De 4 a 1 tenemos el rechazo de calor a volumen constante. Para el ciclo de diésel de 2 tiempos son los procesos de compresión y expansión isentrópicos. Análisis termodinámico de los ciclos de 4 y 2 tiempos. Según Cengel y Bowles, si se observa que el ciclo diésel se ejecuta en un dispositivo émbolo y cilindro que forma un sistema cerrado, la cantidad de calor añadida al fluido de trabajo a presión constante y rechazada por este volumen constante puede expresarse como la ecuación que vemos anexado con la ilustración, es decir, que el Q de entrada es igual a Cp, todo esto multiplicado por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Este es el ciclo diésel, la transferencia de calor de entrada. Tenemos otra ecuación que sería que la Q de salida es igual a Cb por la temperatura 4 menos la temperatura 1. Esto es el ciclo de diésel, transferencia de calor de salida. Ahora se define una nueva cantidad, la relación de corte de admisión, RC, como la relación de los volúmenes de cilindro antes y después del proceso de combustión es RC es igual a B3 sobre B2. Esta ecuación es el ciclo de diésel relación de corte de admisión. Al usar esta definición y las relaciones de gas ideal isentrópicas para los procesos 1, 2 y 3, 4, la relación de eficiencia térmica es, como vemos la ecuación, donde R es la relación de compresión definida en la ecuación 5. Pasando al tema de las eficiencias para el ciclo de diésel, conociendo la ecuación anteriormente mencionada y que se colocó en esta diapositiva, bajo las suposiciones de aire estándar frío, la eficiencia de los ciclos de diésel difieren de las de Otto por la cantidad o el factor que se encuentra entre los corchetes, la cual siempre es mayor que 1. Por lo tanto, la eficiencia del ciclo de Otto van a ser mayores que la eficiencia del ciclo diésel cuando ambos operan a la misma relación de compresión. Asimismo, cuando la relación de corte de admisión disminuye, la eficiencia del ciclo diésel aumenta. Para el caso límite de la relación de corte de admisión sea igual a 1,
La cantidad entre paréntesis se vuelve la unidad y la eficiencia de los ciclos de Otto y diésel se vuelven idénticas en este punto. Recordar que, sin embargo, que los motores diésel operan con relaciones de compresión mucho más altas, por lo que suelen ser más eficientes que los de encendido por chispa o gasolina. Los motores de diésel también queman el combustible de manera más completa, ya que usualmente operan a menores revoluciones por minuto y la relación de masa de aire y combustible es mucho mayor que en los motores de encendido por chispa. Por último, la eficiencia térmica de los motores de diésel varían aproximadamente entre 35 y 40%. Tanto la mayor eficiencia y el menor costo de combustible de los motores diésel son los que los convierten en la opción más indicada para aplicaciones que requieren cantidades relativamente grandes de potencia, como los motores de locomotora, las unidades de generación de electricidad de emergencia, los grandes barcos y pesados camiones. Un ejemplo de qué tan grande puede ser un motor diésel es el construido en 1964 por la corporación italiana Fiat. Este poseía un 12 cilindros, el cual tenía una salida de potencia normal de 25.200 caballos de fuerza, que equivalen a 18.8 megawatts a 122 revoluciones por minuto, un diámetro de cilindro de 90 centímetros y una carrera de 91 centímetros. Asimismo, hay otros ejemplos en los que se encuentra aplicado el motor diésel y son maquinaria pesada o agrícola de 4 tiempos, camiones de carga, colectivos de corta y larga distancia, algunas furgonetas y furgones, automóviles de turismo y de competición, propulsión ferroviaria de 2 tiempos, propulsión marina de 4 tiempos hasta una cierta potencia, a partir de ahí 2 tiempos, vehículos de propulsión a oruga, grupos generadores de energía eléctrica tales como centrales eléctricas y de emergencia, accionamiento industrial como motobombas, compresores, motores estacionarios, etc., especialmente de emergencia, y la propulsión aérea en desuso paulatino. A continuación se hablará sobre el ciclo dual. Primeramente, en los motores de ignición y compresión de alta velocidad se inyecta combustible en la cámara de combustión con una rapidez mucho mayor en comparación con los primeros motores diésel. El combustible inicia su ignición en una etapa avanzada del ciclo de compresión y, en consecuencia, parte de la combustión tiene lugar casi a volumen constante. La inyección de combustible continúa hasta que el pistón alcanza el centro muerto superior y la combustión del combustible mantiene alta la presión hasta bien entrado el ciclo de expansión. Así, el proceso completo de combustión se puede modelar mejor como la combinación de procesos a volumen constante y a presión constante. El ciclo ideal basado en este concepto recibe el nombre de ciclo dual y su diagrama PV se representa en la imagen que está en la diapositiva. Las cantidades relativas de calor transferido durante cada proceso pueden ajustarse para asemejar el ciclo real con mayor exactitud. Se observa que tanto el ciclo de Otto como el de diésel pueden obtenerse como casos especiales del ciclo dual. El ciclo dual es un modelo más realista que el ciclo diésel para representar motores modernos de alta velocidad encendidos por compresión. En conclusión, tanto el ciclo de Otto como el de diésel tienen similitudes y diferencias. Entre las similitudes se pueden encontrar de que tienen diversas aplicaciones, se encuentran en el mismo rubro, incluso ambos trabajan con motores de combustión interna de 4 tiempos y de 2 tiempos. Sin embargo, se pueden diferenciar tanto en el proceso al iniciar la combustión debido a sustancias utilizadas, también se diferencian en aplicaciones y eficiencia. Primeramente, en las sustancias utilizadas, el ciclo de Otto, los motores de ciclo de Otto se utiliza una mezcla de aire y combustión, mientras que los motores de ciclo diésel utilizan combustible automatizado. Al utilizar dichas sustancias distintas, el proceso de combustión cambia.
Lo anterior crea diferencia en sus aplicaciones. Por ejemplo, los motores del ciclo de Otto son utilizados para transportes livianos, mientras que los motores de diésel son utilizados para transportes pesados. Cabe destacar que su eficiencia varía por un factor que contiene la relación de corte de admisión. Este factor siempre será mayor a 1. Por lo tanto, se dice que la eficiencia para los motores de ciclo de Otto es mayor que los motores de ciclo diésel.